Hola, muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a nuestro webinar. En unos minutos vamos a dar inicio. Vamos a esperar un par de minutos más para comenzar. Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente muchas gracias por estar conectados a nuestro webinar del día de hoy. Vamos a dar inicio entonces a la sesión. Hoy los invitamos a participar en este webinar en el cual queremos tocar un aspecto muy importante y es cómo incrementar la productividad mientras reducimos costos a nivel de la organización. Y vamos entonces a empezar a hablar un poco de cómo desde las plataformas de comunicación y colaboración que ustedes tienen en sus organizaciones podemos empezar a hacer este tipo de optimización de costos eh, aprovechando toda la suite. Es importante antes de comenzar, pues cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, no duden en hacernosla saber. Estamos atentos ahí en el chat para que nos puedan preguntar cualquier inquietud que tengan. Entonces, no siendo más, vamos a dar inicio a la presentación. Entonces, un poco primero, pues para de pronto los que están conectados y no saben quién es Certica o no hemos tenido la oportunidad de conversar, eh, nuestra visión como partners o aliados estratégicos de las organizaciones es convertirnos en el principal aliado en sus digital journeys a través de procesos de planificación y optimización para alcanzar objetivos de negocio. Es decir, que nos vean como esos aliados estratégicos en esos primeros pasos, en esos procesos de cambios organizacionales o de transformaciones organizacionales en cuanto a ese viaje digital que hoy en día todas las organizaciones están emprendiendo. Y desde Certica estamos convencidos de que la transformación digital es un viaje y no es un destino. Esto es clarísimo. Creo que ninguna empresa en algún momento va a poder decir, no, ya terminé mi proceso de transformación digital y ya estoy en mi punto final. No, todo esto es un proceso de constante retroalimentación, es un proceso que va a estar evolucionando todo el tiempo. Entonces, por eso es importante entender esta frase que tenemos acá. Siempre la transformación debe ser un destino. Y por eso, desde Certica hemos desarrollado una metodología que ofrece un proceso de aceleración progresivo, tangible y eficiente, enfocándonos en cuatro pilares fundamentales que desarrollamos en una metodología en conjunto con el MIT. Y esos cuatro pilares son todo el tema de infraestructura tecnológica, algo que hoy en día está a nivel o está muy de moda, es todo el tema de analítica de datos o de cómo utilizo los datos para que se vuelvan conocimiento en mi organización. Eh, Otro de los pilares es la experiencia del colaborador.
Entonces, esta experiencia es hacer que los colaboradores estén en un lugar que les permita innovar, que les permita mejorar sus procesos. Y por último, la experiencia de nuestros clientes. Finalmente, también es uno de los aspectos importantes y por eso a través de las distintas soluciones de las cuales somos aliados o somos partners, vamos a poder trabajar en estos cuatro pilares. Siempre trabajando en algo importante o en un bucle importante que es habilitar y optimizar. Es decir, siempre vamos a buscar cómo habilitar a las organizaciones en estos cuatro pilares y una vez habilitados, cómo optimizamos siempre todo lo que se ha venido desarrollando o todo lo que hacemos. Entonces, nuevamente, pues están invitados a, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues voy a estar atento a las preguntas que puedan surgir. Vamos a seguir entonces y voy a recurrir para iniciar a esta frase de Jack Welch, que me pareció interesante cuando empezamos a hablar de por qué es importante transformar, por qué es importante cambiar. Y, y la frase dice, cambia antes de que te veas obligado a hacerlo. Y es algo que pasa mucho en las organizaciones. Muchas veces estamos sujetos obligados a cambiar ya cuando es demasiado tarde. Eh, entonces es importante anticiparnos a estos cambios, estar constantemente atentos a cómo está evolucionando mi negocio, cómo está evolucionando mi mercado. Y pues por eso me pareció interesante esta frase para iniciar nuestro conversatorio. Y un ejemplo de lo que les hablaba, de lo que les comentaba, son estas empresas. Cuando hablamos de qué pasa si no cambio, pues para algunos de ustedes estos iconos van a ser muy familiares. Tenemos iconos que, por ejemplo, acá en Colombia son muy conocidos, como estamos hablando de Blockbuster, de Tower Records. Me imagino que en sus países también son logos que uno dice en algún momento fueron ejemplo de innovación dentro de sus industrias, pero pues porque no estuvieron atentos al cambio o porque no estuvieron o no supieron anticipar cómo está evolucionando el mercado, pues simplemente tienden a desaparecer muchas de estas compañías. La gran mayoría de estas compañías ya hoy en día no tienen tiendas, no tienen locales, no tienen presencia. Otras han intentado evolucionar, pero ese intento de evolución ha sido muy costoso para ellos. Entonces, por eso es importante entender cómo el cambio es cada vez más rápido y cómo las empresas necesitan adaptarse e innovar para lograr esos éxitos en los mercados. Y por ese motivo, o por esta razón, estamos hablando de tres aspectos muy importantes. Primero, cómo los mercados están cambiando, cómo evolucionan esos mercados, cómo cambia la forma en que esos mercados se mueven. Una estadística muy interesante es que en los próximos 10 años el 50% de las empresas que hacían parte del índice S&P pues van a ser reemplazadas por otras. Entonces, eh, ¿eso pues qué quiere decir? Quiere decir que sí, que es muy normal que hoy en día las empresas vayan cambiando, se vayan modificando en sus procesos y tienen que evolucionar porque pues cada vez hay más competencia, cada vez es más difícil mantenerse. Entonces, pues es importante entenderlo. Otro de los aspectos que cambian es la tecnología, claramente lo vemos. Por eso, pues ustedes tomaron la decisión también de hacer un cambio en sus plataformas y empezar a trabajar con G Suite como la plataforma de comunicación y colaboración. Y las tecnologías cambian cada día, pues si ustedes se conectan a nuestras sesiones de novedades, se dan cuenta de cómo Google evoluciona, cómo G Suite evoluciona. Pero eso no solo termina ahí, sino termina también en cómo ha evolucionado todo nuestro ecosistema digital. Por ejemplo, se calcula que para este año habrá más de 20 billones de dispositivos conectados. Entonces, antes era muy raro ver a alguien que tuviera conexión fuera de su oficina, que pudiera seguir trabajando fuera de su oficina. Ahora es casi inconcebible pensar que mi conexión se limita a una estación de trabajo.
Entonces, todo eso es lo que se ha logrado a través de la evolución de la tecnología y es lo que tenemos que aprovechar a nivel de las organizaciones para empezar a aumentar la productividad y hacer más rentables esas inversiones que hacemos en tecnología. Y por último, pero como dicen, no menos importante, también las necesidades de nuestros clientes cambian. Entonces nuestros clientes o los clientes de sus industrias, ustedes lo deben saber muy bien, han cambiado. El cliente que estaba llegando a ustedes en el 2010 no es el mismo que llega hoy en el 2020 y mucho menos era el cliente que llegaba al principio del siglo. ¿Por qué? Porque son primero otras generaciones, son clientes mucho más digitales. Hoy en día todos buscamos la facilidad de tiempo, de acceso a la información. Entonces, es por eso que tenemos que entender a nuestro cliente. Y pues acá también hay una estadística interesante que es que según el 80% de los clientes, la experiencia que tienen con la compañía, así como con el producto, son igual de importantes. Y eso es clarísimo, ya los clientes hoy en día no compran un producto, sino compran, más bien no solo compran un producto, sino compran experiencias también. Y cada vez se debe trabajar más en cuál es la experiencia que le estoy dando a mi cliente en ese proceso de adquisición de mi bien o servicio. Entonces, pues, como vemos, es importante estar atento al cambio y es importante empezar a entender cómo están cambiando. Y por eso, antes de hablar de cómo incrementar la productividad, eh, hablemos un poco de las tendencias tecnológicas de Gartner para el 2020. Este es un informe que salió en diciembre del año pasado acerca de hacia dónde van las tendencias en tecnología y hablábamos de temas de hiperautomatización, de la multiexperiencia del usuario, algo en lo que Google cree fielmente, que es en la democratización de la tecnología. Ustedes no van a encontrar ninguna empresa que busque democratizar de la forma en que Google lo hace la tecnología. Y ustedes lo deben estar o lo deberían estar viviendo en sus organizaciones, porque cuando uno le da una licencia de G Suite, por ejemplo, a un usuario, está dándole las mismas herramientas sin importar el tipo de versión que esté pagando, incluso las mismas herramientas que tiene un usuario que utiliza una cuenta personal. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es tener un solo ecosistema tecnológico que permita construir puentes entre los procesos y no que los procesos sean silos completamente independientes. Todo el tema de fortalecimiento o mejora el hiperhumano que también llamaríamos. Y por último, algo que también preocupa mucho, sobre todo a las áreas de seguridad de la información y a los mismos usuarios, y es todo el tema de transparencia y trazabilidad. ¿Qué están haciendo con mis datos? ¿Dónde están repositados mis datos? ¿Los están usando para algún fin comercial? Entonces, todo eso es muy importante dentro de las tendencias tecnológicas y es empezar a fortalecer un poco ese tema. Eh, por otra parte, también en cuanto a los espacios inteligentes, estamos hablando del edge computing, de las nubes distribuidas, de la autonomía de las cosas, del blockchain, que es un término que está muy de moda, y la inteligencia artificial para la seguridad. Entonces, basados en estos datos o basado en esto que les comentaba, pues es importante saber hacia dónde van mis organizaciones, hacia dónde debo empezar a fomentar el uso de mi plataforma. Hoy la sesión, pues vamos a hablar un poco de G Suite y G Suite se centra o está enfocado en este people centric o en el enfoque centrado en las personas, donde buscamos que los usuarios vivan una multi-experiencia, donde buscamos que se puedan hiperautomatizar procesos, empezar a utilizar la inteligencia artificial para optimizar muchos procesos que finalmente terminan convirtiéndose en reducción de costos dentro de la organización. Y pues obviamente ya les mencionaba lo de democratización y transparencia. También pues otro dato interesante, solamente para irnos poniendo en contexto un poco, Gartner también sacó una hoja de ruta tecnológica emergente para la mediana empresa para el año 2019 y 2021 y es como esas tecnologías en las cuales estamos empezando a ver valor, donde empiezan o hacia dónde tiene que apuntar mi organización. Entonces, pues vamos a ver temas como los microdata centers que están empezando a tomar fuerza, la hiperconvergencia que ya está comprobada y debe ser algo en lo que se deben estar trabajando las compañías. Y así pues vamos a encontrar en distintas fuentes, en seguridad, en redes, en almacenamiento en la nube,
por ejemplo, plataformas PaaS. Entonces, todo esto lo empezamos a ver, pero lo que nos vamos a centrar a través de G Suite, que es donde da valor, es en todo el tema de el Digital Workplace. Entonces, hay tecnologías que ya están probadas, que es como las plataformas de colaboración las plataformas de colaboración de contenido colaborativo, qué pena. Y eso ya está comprobado y es algo que las organizaciones ya deberían tener y es tener sus ecosistemas de colaboración muy bien construidos. Y es lo que en parte sentimos que cuando implementamos G Suite las organizaciones aún nos falta dar ese paso final para empezar a tener esos ecosistemas de colaboración muy naturales en la organización. También tenemos temas como eh, las redes sociales corporativas, la minería de textos. Y si ustedes ven, cada vez es más fuerte el tema de Gmail para las organizaciones. Antes muchas de las empresas no creían en G Suite como plataforma de comunicación y colaboración. Yo estoy seguro que hoy en día ustedes cuando hicieron el paso lo hicieron temerosos y ya está cogiendo mucha más fuerza. Ya estamos hablando de que tenemos una penetración del más del 30% del mercado. Entonces, ya es una tecnología probada, simplemente nos falta a nosotros sacarle el provecho. ¿Y cómo le sacamos el provecho? ¿Y cómo logramos esto que decíamos en la invitación? Y es cómo hacemos para que la productividad sea afectada de manera positiva a través de estas herramientas. Entonces lo que buscamos desde G Suite y con Certica como aliado de estrategia en ese viaje digital que hablábamos al principio, es habilitar a las organizaciones en la transformación de la fuerza de trabajo. Y nuevamente volvemos a estadísticas. Fuerza de trabajo cambia, lugar de trabajo cambia y tecnología para el trabajo cambia. Entonces, entendiendo estos tres temas, vamos a empezar a abordar un poco hacia dónde va Google o qué es lo que Google espera en sus organizaciones. Entonces, primero, cuando hablamos de un ecosistema que no tiene colaboración, las fuerzas de trabajo van a perder tiempo. Y espero para que sea muy claro para ustedes este tipo de cosas. Hay una estadística de Forrester que me parece sumamente interesante y es que los empleados necesitan de 1 a 2 semanas, de 1 a 2 horas, qué pena, por semana para hacer tareas operativas cuando no tienen soluciones de colaboración. Incluso hay otra estadística que dice que un colaborador puede hasta perder 8 horas a la semana haciendo tareas repetitivas. Y creo que esa estadística cuando uno lo ve así, uno dice, uy, es bastante. Pero si uno analiza un poco cómo trabajan en mi organización o cómo lo están haciendo actualmente, pueden haber muchos procesos que de verdad toman esas 8 horas a la semana y que esas 8 horas después se podrían aprovechar si se las logro reducir mínimo un 50%, pues tendría medio día de trabajo de una persona que podría tomarse para mirar cómo se mejoran los procesos y no simplemente para estar haciendo cosas operativas. Entonces, por eso es tan importante equipar a la fuerza de trabajo con herramientas que posibiliten la productividad. Y eso es lo que buscamos desde G Suite. Con todo el ecosistema de G Suite, empezar a dar esas herramientas de productividad. No solo que lo veamos como un correo electrónico, que es el error que muchas organizaciones cometen y es implemento G Suite, pero, pero pues al implementarlo no estoy implementando Gmail, sino estoy implementando todo un ecosistema que me va a permitir optimizar mis procesos. Entonces espero que hoy empecemos a abrir esa puerta para entender cómo podemos hacerlo. Bueno, nuevamente les recuerdo cualquier pregunta, cualquier inquietud. Estoy muy atento a lo que puedan necesitar. Bueno, qué pena. Entonces, vamos a hablar en cómo G Suite apoya todo lo que hemos venido hablando, cómo lo hacemos. Entonces, trabajamos en tres aspectos muy importantes. Una cultura de colaboración, un tema de productividad inteligente y por último, un tema de conocimiento conectado. Son los tres aspectos que trabajamos. Cuando hablamos de cultura de colaboración es empezar a pensar que yo no trabajo para mí, sino que estoy trabajando para la organización, estoy trabajando para mis compañeros. Productividad inteligente es cómo empiezo a dejar de perder esos tiempos operativos, cómo empiezo a ser mucho más eficiente
Y por último, una de las cosas también muy importantes es el conocimiento conectado. Cómo conecto a mis recursos, cómo conecto ese conocimiento para que el know-how de la organización no quede en una sola persona, sino que esté distribuido en la misma. Bueno, hablamos de cultura de colaboración. ¿Y qué es la cultura de colaboración o qué buscamos con Google en la cultura de colaboración? Entonces simplemente hablamos de reducir la fricción de la colaboración, alcanzar resultados más rápidos y mejores y mejorar la colaboración remota. Entonces, pues ahí hay claros ejemplos de cómo Google trabaja esto. Eh, de pronto vamos a empezar a mirar un poco qué hace Google y empezamos a mirar que hoy en día pues yo puedo trabajar sencillamente, pues los que no lo sabían, eh, acá lo van a poder ver y es, yo puedo crear una presentación y la puedo compartir con cuantas personas necesite. Voy a buscar alguna que tenga acá construida para mostrarles. Vamos a ver, no sé qué tenga acá, esperemos que nos sea algo que pueda mostrar. Entonces, por ejemplo, esta presentación yo la tengo acá y yo puedo ver quién la tiene compartida o la podría compartir, puedo ver la tendencia de vistas, pues cuando fue cómo cómo lo han visto las personas, si han habido comentarios, vamos a buscar otro que tengamos acá, por ejemplo, una que de pronto tenga un poco más de información, vamos a ver este caso de éxito, a ver este que trae. Y nuevamente acá lo que yo puedo hacer es mirar tendencias, quienes lo han visto, cuándo fue la última vez que lo vieron, en la última hora, si lo vieron o no, todos los lectores, tendencias de comentarios. Y acá yo ya empiezo a tener algo diferente para trabajar, una forma distinta de trabajar. La puedo compartir con quien lo necesite a nivel de mi organización. Puedo tener un árbol de permisos sobre esa presentación. Y así empezamos a fomentar la colaboración de una manera muy natural. Hay una estadística que dice que cuando yo me migro a G Suite, eh, incrementa en un 75% el número de documentos que se trabajan colaborativamente a comparación de lo que trabajaba antes. ¿Por qué? Porque pues ya de por sí G Suite me invita a trabajar colaborativamente, me invita a compartir mi conocimiento, a compartir esa información y lo hacemos de una manera muy sencilla. Entonces recordemos, pues acá es importante que no solo cuando hablamos de otra de los aspectos importantes era la seguridad o la transparencia de quién es la información, pues acá no se van, pues vamos a poder hacer control, vamos a hacer seguimiento de todo lo que está pasando. Yo puedo ver el historial de versiones de un documento, puedo saber cuándo fue la última vez que se modificó, qué modificó, entonces yo sé que este documento se modificó el 9 de diciembre y a las 10:35 de la mañana y todo esto fue lo que hice yo en ese momento. Entonces toda esa información empieza a darme valor también y empieza a facilitarme muchos temas internos. Vamos a seguir acá, productividad inteligente. Y acá es una de las cosas que más me gusta de Google porque es en donde más ha trabajado y es empezar a poner esa capa de Machine Learning o de inteligencia artificial a sus productos. ¿Y qué nos va a permitir eso? Primero, pues automatizar tareas repetitivas, lo que yo les decía, empezar a mirar esos tiempos operativos, cómo los mejoro. Permitir que las personas trabajen de una mejor manera, de una manera más eficiente y acelerar los procesos y flujos de trabajo, hacer mucho más eficiente mi organización. O sea, acá les voy a mostrar varios ejemplos de cosas que hemos venido construyendo con G Suite. Y comencemos por algo muy básico y es, hablemos de las hojas de cálculo. En nuestras organizaciones, qué pena, ¿cómo usamos las hojas de cálculo? ¿Para qué usamos las hojas de cálculo? Entonces, es una pregunta que muchas veces nos hacemos. Voy a ir acá mejor, voy a salir de un segundito acá. Y simplemente voy a abrir acá una hoja de cálculo que tengo de prueba. Entonces, cuando yo les decía, las hojas de cálculo en las organizaciones
termina notando, termina viendo que son utilizadas para hacer tablas dinámicas, para hacer reportes, para sacar datos muy puntuales o para entender lo que está pasando en mi negocio. ¿Qué pasaría si yo dejo de perder el tiempo construyendo tablas dinámicas y realmente cuando necesito un dato puntual se lo pueda preguntar a la hoja de cálculo? Entonces, por ejemplo, acá yo le podría decir, vamos a mirar una que esté más fácil de preguntar. Quiero entender qué está pasando con el mes de cierre. Y acá selecciono la columna mes de cierre y él me empieza a botar toda la información de cuántos productos están. Yo le podría hacer preguntas como el top 5 o top 2 por mes de cierre. Y él me va a decir que el mes en que más está cerrando es el mes 12. Entonces, yo empiezo a entender esa información, empiezo a jugar con los datos y empezar a hacer mucho más eficiente mis procesos. Yo quiero entender, por ejemplo, a nivel gráfico, cómo se está comportando la lista de precios por producto. De acá ya me está diciendo toda la información, me está dando toda esa data, me está analizando la información que tengo acá y me empieza a decir cómo se está comportando cada uno de los ítems y puedo empezar a buscar más tablas dinámicas sin necesidad de tener que construirlas desde cero. Entonces todo eso me da facilidad del tiempo que pues pueden ser que yo pierda 5 minutos creando una tabla dinámica para saber cuál es la cantidad que más se está vendiendo, cuál es el producto que más se está vendiendo. Acá simplemente yo le puedo hacer la pregunta y lo voy a tener muy rápidamente. Y esos 5 minutos se pueden convertir en 30 segundos, en un minuto, y ya estoy ganando 4 minutos en una persona. De esa manera tan sencilla lo podemos ver. Entonces veamos, por ejemplo, este tablero de recursos humanos. Yo quiero saber, por ejemplo, cuáles son las ciudades que más, en las cuales tengo más personas contratadas. Simplemente, nuevamente le digo top 5 por ciudad. Y acá me dice las personas que tengo más gente contratada son en Cali, Ciudad de México, Lima, Quito y Medellín. Entonces de esa manera ya no tengo que entrar a construir la tabla dinámica, hacer formulación, eso lo puedo hacer y la hoja de cálculo está para ayudarnos con todas esas tareas al igual que todas las aplicaciones de Google. Ahora voy a volver nuevamente a las presentaciones y les quiero mostrar, para mí los slides es un ejemplo de pérdida de tiempo en tareas operativas. Voy a darle acá solamente para que podamos ver el historial de versiones y vamos a volvernos a esto. Voy a volver a esta versión solo para mostrarles qué pasa. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una serie de ítems, cómo puedo hacerlo. Y muchas veces uno pierde mucho tiempo ajustando o viendo cómo la presentación se va a ver bonita, cómo le mejoro la apariencia gráfica y me despreocupo por lo que realmente debería ser importante, que es el contenido. Entonces, pues, ¿qué busca Google? Pues que las personas empiecen a dedicar más tiempo a lo que realmente importa en cuanto a sus organizaciones. Eh, entonces, acá vamos a hacerle clic en explorar y si ven, él ya me está dando algunas alternativas para que sea un poco mejor. Vamos a darle cerrar. Ahora esto, acá tengo 3 ítems, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cuánto me demoraría mejorándolo? Simplemente nuevamente le digo explorar y él me empieza a decir, ¿por qué no lo presentamos así? ¿Por qué no lo presentamos así? ¿Por qué no lo presentamos de esta manera? Yo digo, pues me gusta de esta manera. Y este último también lo voy a ajustar y lo voy a hacer así. Entonces una presentación que como ustedes vieron era completamente plana, con 3 clics quedó de esta manera, visualmente mucho más agradable, mucho mejor. ¿Y esto qué lo hace? Lo hace todo el Machine Learning que pone Google a su disposición. A través de ese botón de explorar que también vimos en la hoja de cálculo, que para mí yo le digo que es como el botón mágico de Google, que es el que hace que yo optimice tiempos. Bueno, acá me hacían una pregunta en el webinar y es, ¿cómo es la integración con otras plataformas de colaboración o otras plataformas de ofimáticas? Eh, ¿Qué pasa? Muchas veces yo tengo proveedores, tengo clientes que no tienen G Suite y necesito compartirles la información.
Entonces, pues podría tener como mi presentación acá, le podría decir archivo y le puedo decir sin necesidad de entrar al correo electrónico, que lo quiero enviar como un adjunto y lo envío por PDF, por PowerPoint, como lo quiera enviar, para la persona que quiera enviarlo. Sin necesidad de hacer ninguna conversión, o sea, de ir al correo electrónico, enviarlo. Acá yo se lo puedo enviar en otro formato que el usuario lo pueda ver. Sin embargo, pues yo también sí lo podría compartir, se lo va a compartir acá a mi cuenta personal de, esto creo que me acá prueba, un nombre, y lo voy a compartir a mi cuenta, a una cuenta de otro dominio. Entonces voy a buscar acá, Andrés, guión al piso, arroba un hotmail, por ejemplo, y lo podría compartir. Cuando yo le digo enviar, él me va a decir que lo estoy enviando a una cuenta que no tiene Google. ¿Y qué va a pasar? A esa persona le va a llegar un acceso para que tenga, y en ese acceso va a tener 14 días para editar ese archivo. También en ese mismo acceso lo invita a que le abra una cuenta con G Suite para que pues, pueda trabajar y se le den los permisos a esa cuenta en específico. Eh, otro que pasa es en el sentido contrario. Me envían a mí un archivo en otro formato. Entonces yo voy a darle acá, vamos a buscar un Excel. Y acá tengo un archivo que es Excel. Vamos a abrir este, por ejemplo, no sé qué sea, vamos. Y acá tengo información en Excel. Vamos a darle acá abrir con hojas de cálculo. Y es muy importante esto que vamos a ver y es acá yo no estoy trabajando la hoja de cálculo en formato de Google. Acá lo estoy trabajando en formato XLSX. Lo puedo trabajar compartido, puedo editarlo sin modificar el formato original. Acá sí le tengo que dar, cuando ya termine, le podría dar eh, descargar o lo podría seguir trabajando. Y lo que yo puedo decir es, no, yo no lo quiero trabajar como hoja de cálculo, lo quiero trabajar como un archivo de Google. No lo quiero trabajar como un XLSX, lo quiero trabajar como una hoja de cálculo de Google. Simplemente entro a archivo y lo voy cambiando. Eso lo puedo hacer. Google ha mejorado muchísimo la compatibilidad con otras plataformas e incluso pues, en el roadmap de este año, pues, sin anticiparles para qué, en qué momento va a estar, vienen cosas muy interesantes para que cuando yo le comparta algo a un usuario de otra plataforma, a través de un PIN secreto lo pueda visualizar sin necesidad de que tenga el correo electrónico. Pero es algo que viene en el roadmap, que ya está trabajando Google, entendiendo esa necesidad y entendiendo lo importante que es eso a la hora de comunicar con los clientes. Vamos a hablar también de qué pasa a nivel de la plataforma de chat, cómo puedo optimizar esos procesos. Entonces ya espero que ustedes conozcan el chat de Google. Es algo que Google está trabajando para que finalmente pues, sea el reemplazante de Hangouts. Eso tiene que pasar este año y por eso ha venido fortaleciendo sus características. Entonces el chat eh, lo que nos permite, lo que nos muestra el chat es la posibilidad de tener pues, salas de conversación, nos permite tener conversaciones one to one, incluso puedo hacer como pues haciéndoles un símil con lo que muchos pueden usar en WhatsApp como una difusión, acá se conoce como mensaje grupal. Eh, yo acá lo que puedo hacer es decirle, en el caso de lo que les quiero mostrar es construir unos bots internos utilizando tecnología de Google, en este caso utiliza algo de Google Cloud que se llama Dialogflow. Y vamos a empezar preguntándole. Entonces acá me dice que es un asistente que puede colaborarme con preguntas de mis vacaciones. Vamos a ver qué sabes de mí. Me hizo quedar mal. Vamos a preguntarle cuántos días de vacaciones tengo. Entonces me dice que he tomado 9 días de vacaciones y que me quedan 34 días de vacaciones por disfrutar. Entonces, pues, eso depende también de las políticas de vacaciones de cada país, pero pues acá es lo que simplemente les quiero mostrar es esto que está haciendo. Por debajo lo que estamos construyendo es un bot que vaya a hacer una consulta en una hoja de cálculo, que muchas veces es lo que hacen nuestros colaboradores para una pregunta puntual de quién soy, dónde trabajo, qué hago.
pues voy a buscar una hoja de cálculo y le doy la respuesta o construyo mi certificación. Acá, por ejemplo, tengo mis datos, cuántos días de vacaciones tengo habilitados, cuántos días de vacaciones me quedan. Acá dice que tengo 9. Entonces, la persona de talento humano, de salarios, de nómina, lo único que tiene que hacer es actualizar esta hoja de cálculo y no tiene que estar enviando correos one to one. Podría incluso automatizarlo para pedir una certificación, ya sea una certificación de que estoy trabajando en la empresa, una certificación de mi salario. Entonces acá simplemente digo quién va a dirigir el certificado a Certica y ya a mi correo electrónico basado en una plantilla que tengo construida acá me va a llegar esa certificación. Entonces cuando hablamos de todo esto de productividad inteligente, eso es lo que busca Google, es empezar a mejorar esos canales de comunicación dentro de las organizaciones. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces hablando de conocimiento conectado. Eh, es importante también cuando hablamos de conocimiento conectado, la facilidad con que yo puedo encontrar la información en mi organización, cómo puedo minimizar el trabajo duplicado y, por ejemplo, ubicar a expertos en ciertos temas en la materia. Entonces, todo esto lo hacemos también utilizando toda la tecnología que ustedes ya tienen. Muchas veces tengo una duda o empiezo a buscar información y necesito saber qué está pasando. Entonces, esta herramienta que se llama Cloud Search, sí solamente está en el licenciamiento Business y Enterprise. Y lo que nos va a permitir, por ejemplo, es entender cuáles son mis reuniones del día de hoy, en qué estoy trabajando el día de hoy. Eh, También me va a permitir hacerle preguntas, por ejemplo, yo necesito saber un proyecto CP que tengo acá, qué información está. Entonces acá están todos los documentos que están en ese proyecto, a nivel de correo electrónico lo que haya cruzado en ese proyecto. Entonces acá están los correos electrónicos, a nivel de Drive, pues nuevamente lo que tengo, a nivel de sitios, qué páginas web se han construido para ese proyecto. Simplemente hace una búsqueda transversal de todas las aplicaciones, facilitando mucho y todos sus procesos de conseguir información. También podría hacerle preguntas para entender o para empezar a preguntarle en mi organización, necesito algunos datos puntuales. Entonces yo podría preguntarle, por ejemplo, Guillermo, voy a buscarle a Guillermo Amador y quién es el jefe de Guillermo, porque de pronto necesito enviarle un correo electrónico al jefe, necesito quejarme, acá están las opciones para hacerlo de una manera muy sencilla. O también podría decir el teléfono de Guillermo. Y acá me bota el teléfono. Entonces este buscador lo que me va a permitir es empezar a encontrar información de una manera mucho más fácil, mucho más sencilla, mucho más rápida. Y son de esas herramientas que vemos que no se les saca provecho en la organización. Muchos estoy seguro que acá en esta sesión no sabían que existía y hasta ahora lo están viendo. Y Cloud Search es toda la capacidad de búsqueda de Google, todo lo que, pues, si algo que caracteriza a Google es la búsqueda de información. Entonces, todos esos algoritmos que ha construido con el tiempo los pone a disposición de la organización para poder encontrar todo en todo mi ecosistema de G Suite información de una manera muy rápida y muy sencilla. Entonces, todo eso lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Lo hacemos de una manera sencilla utilizando toda la tecnología que nos da Google en sus aplicaciones. Y nuevamente estamos reduciendo tiempos. Ahora bien, yo podría tener, por ejemplo, eh, otro tipo de preguntas, pero vamos a ver si vamos a buscar, por ejemplo, a esta persona en particular. Y acá yo puedo saber toda la información, cuál es el cargo. Y si, por ejemplo, en mi directorio tuviera skills o habilidades, pues yo lo que voy a poder hacer es empezar a buscar por habilidades quién es un Key Account Manager en mi organización. Voy a ver si la búsqueda me sirve por una prueba. Y así puedo empezar a buscar quiénes tienen ese rol. Entonces, de esa manera lo puedo hacer de una manera muy fácil, muy sencilla, utilizando todas las tecnologías de Google para su fin. Y hay otras herramientas que van a evolucionar aún más. Por ejemplo, tenemos Google Plus que este año va a cambiar a Currents y va a empezar a fortalecer todo ese tema de red social dentro de las organizaciones, fortaleciendo el conocimiento eh, y fortaleciendo todas esas oportunidades de conectar a las personas.
Entonces, finalmente con G Suite lo que estamos buscando es que haya una experiencia de transformación en las organizaciones. Esa experiencia de transformación, eh, pues cómo se vive adoptando el cambio. Hay que invertir en ese cambio también si queremos lograrlo con éxito. Pero pues esto no se logra simplemente diciéndole a las personas, pues la carreta que yo les estoy echando, diciéndoles, no, esto es muy bueno, esto funciona, esto se logra a través de casos de uso. Y pues espero que hayan algunos de ustedes que estén acá identificados porque trabajan en algunas de estas organizaciones. Pero pues ya desde Certica tenemos clientes en todos los segmentos. Hemos desarrollado casos de uso en la mayoría de nuestros clientes, y no, por no decir en todos. eh, y lo que buscamos es que le saquemos el provecho a la plataforma. Para nosotros esos casos de uso son esas manzanas bajas o esos quick wins que nos permiten llevar a la organización a convertirlos en nuestros casos de éxito. Entonces tenemos acá en Colombia, por ejemplo, una organización que es Spring Step, que es un retail colombiano en calzado. Tiene 170 puntos de venta a nivel nacional y pues estaban en un proceso de modernización de su plataforma tecnológica, de sus canales de comunicación. Y hoy en día llevamos menos de 6 meses con la plataforma implementada y ya hoy en día logramos que la persona de la tienda, los cajeros, los vendedores, el almacenista esté comunicado con el corporativo, tenga información de primera mano de lo que está pasando, utilice el calendario, puedan hacer videollamadas con sus jefes sin necesidad de desplazarse a sitios, reduciendo costos de desplazamiento. Y esto pues hace que se empiecen pues, a pensar en proyectos mucho más grandes, como empezar a construir un data lake sobre GCP, empezar en proyectos de BigQuery, donde pueda tener analítica predictiva y analítica descriptiva, o descriptiva y predictiva, mejor en ese orden, y empezar a entender lo que está pasando en mi organización. También en Perú tenemos a Cementos Pacasmayo, un cliente que ya lleva unos añitos con nosotros y ha empezado a utilizar G Suite de una manera diferente. Eh, los Hangouts se vuelven su herramienta de comunicación. Cada día más son los usuarios que están usando calendarios. Han optimizado el uso del correo electrónico. Para mí, yo les decía, el correo electrónico es uno de los grandes problemas que tienen las organizaciones porque todo va por correo electrónico. Entonces, necesitaban enviar un adjunto, entonces se envía por correo electrónico y eso saturaba de inmediato los buzones en las plataformas que venían manejando. Acá pues ya se cargan los archivos a Drive, empieza una colaboración diferente, una forma de trabajar diferente, mejora los tiempos. Entonces, y también pues obviamente con una disponibilidad del 99.9%, pues mi personal de TI ya no se preocupa por el servidor de correo electrónico, sino que se debería preocupar es cómo el correo electrónico, lo que estamos discutiendo hoy, cómo el correo electrónico puede, o cómo esa herramienta de comunicación y colaboración puede optimizar mis procesos, que era algo que antes no pasaba. Antes yo me preocupaba es, no, es que el servidor lo tengo en el data center y se está quedando sin espacio, necesito ponerlo, necesito sacar backups en cintas. Toda esa era una carga operativa que hoy en día no deberían estar teniendo ustedes. Y así tenemos muchos casos de éxito, Clip en México, Caja Piura también en Perú. eh, y lo que buscamos con todo esto es mostrarles que sí es posible, que simplemente es una puerta que necesitamos o que queremos que nos permitan abrir para ver cómo a través de la plataforma empezamos a mejorar la productividad. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos trabajando en 3 pilares muy importantes: las personas, las tecnologías y los procesos. Buscando hacer un diagnóstico de lo que ustedes necesitan, mirar cómo lo podemos desplegar dentro de la organización y hacer todo ese acompañamiento continuo para buscar que esos procesos que estamos optimizando realmente estén siendo impactados con la plataforma. Y pues con eso hemos logrado hacer temas como procesos de solicitud de hardware y software dentro de las organizaciones, control de, control de contratos, algo muy sencillo como saber cuándo se me vence un contrato, si no lo tengo esa información a tiempo, porque la tenía en un Excel guardada y la iba alimentando y la persona que la manejaba se fue a la organización y por X o Y motivo se me venció un contrato que era importantísimo, pues eso puede significar un impacto económico muy fuerte para la empresa, que no podría ser muy sencillo, mucho más sencillo tener un formulario donde se registra la fecha de inicio, la fecha de vencimiento del contrato y que simplemente esto vaya atado a calendario para que me esté avisando con tiempo que se me va a vencer uno de esos contratos. Entonces son todas esas tareas o todas esas cosas que vamos viendo, cómo puedo mejorar el registro y el control de los visitantes, cómo hago seguimiento
por ejemplo, esta es una constructora que cuando van y los visitan en sala, pues de esta manera van haciendo el seguimiento a cómo van esas ventas, los datos de la persona que está interesada y no como desafortunadamente en muchos casos hoy en día se sigue usando y es un formato impreso que pues primero no es amigable con el medio ambiente y segundo va a tomar o va a necesitar que alguien posteriormente transcriba todos esos formatos impresos. Entonces es un doble esfuerzo que buscamos que desde G Suite no se haga. Entonces hay muchos casos que tenemos de, que simplemente les queremos mostrar muy rápidamente para que se den cuenta que es posible, que, que es posible ese cambio, que es posible empezar a mejorar esos procesos organizacionales a través de la plataforma. Por último, también los dejo con esta, con esta frase y es una frase de William Drayton que quiero pues, que la vean y sientan que es posible, pues, que el cambio inicia cuando alguien ve el próximo paso y espero que esta sesión ustedes estén viendo ese próximo paso, estén viendo hacia dónde pueden llegar con G Suite y nos inviten a ser parte de ese cambio. Entonces, pues nosotros tenemos todo un equipo de gerentes de cuenta que se encargan de estar al contacto con ustedes. Entonces, pues esperamos que estemos haciendo bien la labor. Si no la estamos haciendo, pues también díganoslo para cambiar, para visitarlos, para estar con ustedes en ese proceso de cambio, como les decía, en ese próximo paso que vamos a tomar. Pues ese era el objetivo de la sesión del día de hoy. Pues cualquier duda, inquietud, si no se la resolvimos, pues el cuestionario de pronto no me llegó la pregunta, entonces se la responderemos vía mail. eh, pero pues lo importante es que de verdad sientan que desde Certica estamos comprometidos con apoyarlos en esos procesos de cambio organizacional para mejorar sus procesos, para generar un impacto económico dentro de la organización con la implementación de la plataforma que ustedes ya tienen y pues simplemente es que nos permitan entrar o nos permitan conocer en dónde podemos dar valor. Pues nuevamente pues no me queda más que agradecerles. Muchas gracias por su tiempo y les deseo que tengan un muy feliz día.